Vamos a iniciar ya. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Como ya sabrán, el día de hoy, pues, la conferencia del curso. El día de hoy vamos a hablar sobre funciones en lenguaje ensamblador con arquitectura RISC-V. Entonces, para eso, no sé si Elian ya estarás por aquí. ¿Qué tal, Andrés? Sí, aquí estoy. Ok. Bueno, entonces, para no quitarte más el tiempo, los dejo con Elian. Elian, no sé si te podrías presentar e iniciamos ya con la conferencia. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, yo me llamo Elian Estrada y yo voy a ser su conferencista de esta noche. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el procesador RISC, bueno, el lenguaje ensamblador RISC 5 o 5. Eh, y pues espero que sea de mucha ayuda para su proyecto y para su clase y bueno, en general también que espero que sea de mucha ayuda y cualquier duda ya saben que pueden hacerla por el chat sin ningún problema. Entonces voy a comenzar a presentar lo que tengo preparado esta noche para ustedes. Entonces no sé si se confirma si ya se puede ver. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver primero una pequeña, muy pequeña presentación acerca de lo que es RISC y algunos componentes importantes que nos van a servir. Y ya luego nos vamos a ir un poquito ya a hacer ejemplos, ¿verdad? De cómo trabajar con este lenguaje, ¿verdad? Porque es bueno, no estoy muy seguro, pero para muchos creo que va a ser un lenguaje ensamblador nuevo, ya que en arquitectura de computadores uno, pues miramos el de Microsoft, ¿verdad? Que es el MASM. Entonces es un poquito diferente en ese sentido, pero espero yo que no sea tan difícil comprender, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. El contenido para esta presentación vamos a ver tres temas principales. Primero, que es RISC-V o RISC-V, cuáles son las directivas, los registros, las pseudo-instrucciones y los datos en RISC-V y ejemplos prácticos como les mencionaba. Entonces, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hablar es, pues, qué es RISC, ¿verdad? Ustedes se recordarán de su curso de organización computacional, cuando estábamos viendo el tema de arquitectura, sobre todo el tema de arquitectura von Neumann. Se mencionaban que habían dos tipos de procesador, estaba el RISC y estaba el CISC, ¿verdad? Y se mencionaba, no sé si recordarán, que el RISC era aquel procesador que en el que no se podían o no se permitían hacer operaciones demasiado complejas, ¿verdad? Su ALU, por así decirlo, era bastante simple. Todo lo hacía bajo instrucciones simples. Entonces, podía hacer cálculos complejos, sí, pero a través de instrucciones simples, a través de simplificarlas, por así decirlo. Y el procesador CISC era un procesador que ya permitía hacer operaciones más complejas porque dentro de su ALU tenía operaciones más complejas, ¿verdad? Entonces, pues esa era una de las distinciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas empresas han dejado de implementar CISC de manera pura, por así decirlo, ¿verdad? Realmente con las bases que se suponía que tenía que tener CISC. Y pues el que más se ha estado dando, o el que más ha estado saliendo a relusión, sobre todo en estos últimos años, es la arquitectura RISC, ¿verdad? Algunos procesadores que usan RISC son AMD, por ejemplo, utiliza arquitecturas de tipo RISC. Entonces es bastante importante conocerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una pequeña introducción, ¿verdad? RISC-V o RISC-V se trata de una arquitectura de tipo RISC, ¿verdad? Del procesador que les mencionaba, que fue diseñada por la Universidad de California en Berkeley en 2010. Si se dan cuenta, estamos hablando de 2010, relativamente hace poco, ¿verdad? Hace 14 años más o menos. Cuando de las otras arquitecturas o de los otros lenguajes que vemos, hemos estado hablando de ahí por los años 70, años 80, ¿verdad? Entonces, este tipo de lenguaje o este tipo de implementación es bastante reciente, ¿verdad? No es algo tan viejo, pero está tomando mucha importancia por lo que es hasta cierto punto increíble cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Prácticamente se trata de una arquitectura load store, que prácticamente pues, nos dice a nosotros que las instrucciones las vamos a dividir entre instrucciones más pequeñas para acceder a memoria
y para todas esas instrucciones se van a utilizar nada más y nada menos que registros, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ya más claro en el simulador de RISC para que entiendan a qué se refiere con esto. Y pues prácticamente uno de los objetivos de RISC-V o V es convertirse en una ISA universal, ¿verdad? Que la ISA es la Instruction Set Architecture, ¿verdad? Sería pues el conjunto de instrucciones para arquitectura, que es una entidad que se encarga o trata la manera de unificar al hardware con el software, ¿verdad? Él es el que dice qué instrucciones sí se pueden hacer, qué instrucciones no, ¿verdad? Es como el estándar, o el que trata de manejar ese estándar, ¿verdad? Entonces, el objetivo de RISC-V es que sea uno de estos estándares universales, es decir, que se puede utilizar en cualquier tipo de procesador. Y es como algo así como la máquina virtual de Java, ¿verdad? Ese es más o menos su objetivo. Entonces, dentro de esto, pues, una de las características de este tipo de lenguajes es que tienen muchos registros y pocas instrucciones. La cantidad de instrucciones solamente son 15, porque tiene demasiados registros. Entonces, eso, al tener muchos registros, eso permite que las instrucciones sean menor y por lo tanto permite que las operaciones sean más rápidas. En comparación con CISC, que es al revés, ¿verdad? Tiene muy pocas instrucciones, pero tiene muchas instrucciones, pero tiene pocos registros, ¿verdad? Entonces, eso hace que pues, sea un poco más complejo. Una de las características importantes es que RISC-V es la versión 5 del procesador RISC, ¿verdad? Entonces, hay otras versiones anteriores, pero la que vamos a estar trabajando ahorita es con la 5. Es de licencia libre, es decir, que cualquiera puede ver su código fuente. Los registros son muy rápidos y se encuentran dentro del procesador, lo que veníamos hablando, y tiene una forma bastante rígida, ¿verdad? Es bastante similar a como venimos trabajando con el ensamblador, ¿verdad? Tiene la operación, que es el mnemónico, el registro destino, el registro fuente 1 y el registro fuente 2, ¿verdad? Esto es muy importante reconocerlo también, que RISC, el lenguaje ensamblador, es un cuaternario. O sea, permite operaciones de 4 operadores y de 3, ¿verdad? A diferencia del MASM, que como les mencionaba en Arqui 1, por ejemplo, ese es full ternario, ¿verdad? No permitía más de 3 operandos. Este sí permite más de 3, permite hasta 4. Y tiene 32 registros para su uso, ¿verdad? 32 registros, ¿verdad? Son bastantes comparados con el MAS, por ejemplo, que solo teníamos, pues, los registros, creo que eran 4 registros y cada registro tenía su parte alta y su parte baja, por lo tanto eran más o menos 8 registros, ¿verdad? Entonces, ahí varía bastante. Sí, decime. ¿Alguien le había levantado la mano? Bueno. Y pues aquí podemos ver un pequeño diagrama de cómo es la arquitectura RISC, ¿verdad? No me voy a detener mucho en esto porque tampoco es tan importante, solo es para que lo tengamos presente. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Y vamos a pasar a las directivas en RISC. Pues prácticamente las directivas son, como por así decirlo, los segmentos que nosotros vamos a tener dentro de nuestro aplicativo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando trabajamos con los segmentos de pila, los segmentos de código, los segmentos de datos, etcétera, etcétera. Entonces, acá pues podemos ver una pequeña lista en donde tenemos pues las directivas que se pueden utilizar y la descripción de cada directiva. Hay muchísimas más, ¿verdad? No, obviamente no son todas estas, yo lo saqué de un libro, pero digamos que son como que las que podemos apreciar más de cerca, pero las más importantes y las que vamos a estar utilizando el día de hoy son las de text, las de data y la de global posiblemente, ¿verdad? Son como que las más importantes, o bueno, las que vamos a estar utilizando ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, la de text dice que son que todos los ítems que estén seguidos de esta directiva son almacenados en la sección de text o en la sección de código de máquina, ¿verdad? Que es prácticamente debajo de esta directiva o de este segmento vamos a estar programando, ¿verdad? Todo el código de nuestra aplicación va a estar debajo de esa etiqueta. Esta etiqueta es opcional, no es necesario ponerla, pero en algunos casos sí se vuelve obligatorio, pero también depende mucho de cómo se maneje el contexto, ¿verdad? La directiva de punto .data es todos los ítems que estén debajo de esta directiva son almacenados en la sección de datos, que son las variables globales, por así decirlo. Y la sección de global, pues lo que permite hacer es declarar una etiqueta en el sistema de forma global y que pueda ser accedida por otros archivos, ¿verdad? Si no le ponemos global, pues las etiquetas que hagamos pues van a estar de forma local, ¿verdad? No van a poder ser accedidas por otros programas. Entonces con global, digamos que nos sirve para separar el código en varios archivos, ¿verdad? Por así decirlo.
Y acá a la derecha vemos más o menos cómo va manejando el tema de la memoria, ¿verdad? El SP es un registro que vamos a ver después, que es el stack pointer, que es el de la stack, ¿verdad? El de la pila. Está en la parte más alta de nuestra memoria. Y después tenemos varios. Aquí está el segmento de datos dinámicos, el segmento de datos estáticos, que es este al que se refiere este punto .dat, el segmento de texto, que se refiere al punto text, y el segmento reservado, que es el del PC, ¿verdad? Que es el del el pointer controller o program controller. Que una cosa curiosa, el pointer controller, el program controller, perdón, en RISC no es accesible de forma directa, ¿verdad? Solo de forma indirecta. Entonces no lo podemos acceder de forma directa. Es algo también importante de tener en cuenta. Después vamos a ver qué son los registros en RISC. Hay, como mencionaba, 32 registros. Sin embargo, hay más registros. Hay otros registros que son para puntos flotantes o para operaciones con floats, pero eso no los vamos a ver porque esos pasan más allá del objetivo de esta conferencia. Entonces vamos a ver estos 32 registros. El registro X0, bueno, antes de avanzar vamos a explicar aquí cómo lo vamos a dividir. Tenemos el nombre real del registro y después el nombre ABI, que prácticamente sería como un alias, ¿verdad? Que también puede ser utilizado. Entonces, nosotros cuando programemos podemos utilizar el registro, el nombre real o el nombre ABI. ¿Sí, decime? Había visto más o menos en un video que unos utilizaban el registro normal y otros el registro ABI. Me imagino que de las dos maneras está correcto, ¿va? Porque se está haciendo referencia al mismo registro. Sí, exacto, exacto. Ahí no hay ninguna distinción, ¿verdad? Si nosotros usamos X0 y después usamos 0, pues va a ser el mismo registro, va a ser la misma posición de memoria y todo, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún problema. Imagino yo que ha de haber algún estándar para eso, una convención no escrita. Sí, ¿qué me vas a decir? Y lo otro era, lo mismo pasa, por ejemplo, que algunos programas, digamos, algunas instrucciones utilizan algunos registros como para que accedamos a los valores que van a tener como predeterminados, ¿va? Entonces, lo mismo pasa con ese tipo de situaciones. Si, por ejemplo, el A0 utiliza para una función, necesita enviar parámetros a esa función, entonces si utilizo el A0 para enviarla, puedo utilizar también el registro X, creo que es el X12, ¿va? O el X10, quiero decir, para mandarle los registros, da igual cómo se los mande. Sí, exacto, da igual, porque a la larga estamos accediendo a la misma posición, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, se pueden utilizar los dos. Y bueno, continuando, pues está el nombre ABI, la descripción y si es preservado a la hora de llamar a funciones o no, ¿verdad? Entonces, el X0 o el registro 0, pues es un alambrado de 0, ¿verdad? Es una constante que siempre va a valer 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer cualquier operación con 0, pues mandamos a llamar ese registro, ¿verdad? El X1 o el RA es la dirección de retorno. Este registro es muy importante cuando trabajamos con funciones, sobre todo con funciones recursivas, porque esta es la que, en ese registro nosotros vamos a guardar la posición en donde fue llamada la función, porque así, al tener ese registro, esa posición de memoria en donde está llamada la función, cuando hacemos el return, podemos nosotros venir y regresar a esa misma posición en donde la llamamos, para que no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues, ya podemos seguir avanzando y que pues, la llamada a la función y la recursividad funcionen de manera adecuada. Después tenemos el X2, que es el SP, que les mencionaba anteriormente, es el stack pointer, ¿verdad? Es el puntero de nuestra pila. El X3 es el GP, que es el Global Pointer. El X4 es el TP, que es el Thread Pointer, que me imagino yo que sirve para manejar el tema de hilos. X5 es el T0, que es el Link Register Temporal o alterno, ¿verdad? Es un registro temporal, pero de uso más específico, ¿verdad? Que es para el registro de link, ¿verdad? Que es más o menos, va ligado con el tema de la dirección de retorno, ¿verdad? Del X6 al 7, o sea, el T1 y el T2 son temporales de uso general. El X8, que es el S0 y el FP, son Save Register o Frame Pointer, que son prácticamente registros en los que nosotros podemos almacenar posiciones de memoria para que se mantengan, ¿verdad? Es decir, esos datos los vamos a conservar media vez nosotros no modifiquemos su valor. Caso contrario con los temporales, ¿verdad? Los temporales pueden perder su valor porque al momento de llamar a una función o al momento de llamar a otro programa, ¿verdad?
El X9 es el SD1, que es otro save register. Del X10 al 11, que es de la A0 a la 1, son argumentos de funciones y valores de retorno. Normalmente estos son los que se utilizan tanto para enviar argumentos como para recibir los valores que retornan las funciones, pero no necesariamente tienen que ser siempre esos, ¿verdad? Pero normalmente son los que se utilizan. Después está del X2 al X17 o del A2 al A7, son argumentos de funciones. Estos son para otros argumentos de funciones. Si tenemos una función de 5 argumentos, ahí tenemos registros para darnos a gusto, ¿verdad? Después tenemos del X18 al X27 o del S2 al S11, save register. También tenemos para darnos abasto para guardar información que sea necesaria, ¿verdad? Y de la X28 a la X31, de la T3 a la T6, tenemos otros temporales de uso general. Ok. Luego vamos a pasar a las pseudo instrucciones en RISC, ¿verdad? Esto de acá ya viene entrando un poco con los mnemónicos que utiliza, ¿verdad? Pero esto solo se los quiero dar como información adicional porque me pareció interesante. Nosotros tenemos las instrucciones base, pero en RISC, aparte de las instrucciones base, hay pseudo instrucciones que prácticamente vendrían a ser instrucciones que no son reconocidas por el procesador directamente, pero sí por el lenguaje. Y que lo que hacen es pues mapear más o menos o traducirse a instrucciones un poco más complejas. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, la pseudo instrucción NOP es un add del registro X0, que es el que tiene el valor 0 siempre, en donde vamos a mandar 0 más 0, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si no queremos escribir toda esta instrucción porque es bastante larga, pues utilizamos solo NOP y prácticamente pues ya tenemos la misma funcionalidad, ¿verdad? Así como todos estos de acá, como los jumps y los BQZ, que sirven para comparar si es igual a 0 de una vez. Por la Z está haciendo referencia al registro 0, ¿verdad? Entonces, si no, pues tendríamos que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se pueden ir trabajando. Es una cuestión bastante interesante en cuanto a lo que es el lenguaje. Pero como les digo, no nos vamos a detener mucho en eso porque no es esa la finalidad de la conferencia. Solo se los dejo como para que les dé curiosidad. Y ahora sí vamos a pasar a algo que sí es bastante importante, que son los datos en RISC. ¿Cómo vamos a manejar los datos o qué tipos de datos, entre comillas, son los que vamos a manejar en RISC? En RISC-V tenemos el tipo de dato string o la directiva string, que prácticamente almacena strings en memoria y son terminados en nulo, ¿verdad? O sea, el valor o el carácter que se utiliza para saber si llegamos al final del string es el nulo. Luego tenemos el byte, que sirve para almacenar n cantidades de 8 bits, bytes sucesivos de memoria. ¿Okay? Eso es muy importante, ¿verdad? Prácticamente un byte, tenemos un byte, en cada byte vamos a tener un número, ¿verdad? El half, que sería prácticamente el half word, que es una mitad de palabra, que son 16 bits, o lo que es equivalente a 2 bytes, ¿verdad? El word, que es para almacenar cantidades de 32 bits, en tamaños de palabra, ¿verdad? Que son de 4 bytes sucesivos en memoria, y el double word, que sería para almacenar n cantidades de 64 bits o de 8 bytes, ¿verdad? Y luego están los float y los double, que como les mencionaba, son para almacenar números flotantes o números decimales, pero en esta conferencia no los vamos a tocar. Prácticamente estos de acá, el double word y el word vendrían a ser el equivalente de los tipos de datos long e int de cualquier otro lenguaje, ¿verdad? Ya sea de C, de C Sharp, de Java, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Long tiene un tamaño de 8 bytes y el int tiene un tamaño de 32 bits, ¿verdad? O el int 64, por ejemplo, los que han trabajado con Golang, ahí se lo diferencia por int 64 e int 32, ¿verdad? Haciendo referencia a la cantidad de bits que manejan. Entonces, esto es muy importante porque de esta forma nosotros vamos a saber con qué trabajar, con qué tipo de datos trabajar, dependiendo de lo que necesitemos en nuestra aplicación. Y bueno, pues prácticamente ahí estaríamos con la presentación. Muchas gracias. Y ahorita vamos a pasar a ver ya los ejemplos de cómo se trabaja aquí con RISC, ¿verdad? Antes de pasar al RISC, yo quiero que veamos esta tablita de aquí, en donde hay una referencia a, si bien es cierto, no son todos los mnemónicos que hay para este lenguaje, pero hay bastantes, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que están los mnemónicos, ¿verdad? Son las instrucciones que podemos utilizar nosotros en RISC. Más o menos el nombre y la descripción, ¿verdad? RD es el registro destino.
este es el registro de fuente 1 y el registro fuente 2. Entonces prácticamente acá lo que nos está diciendo es que en add, con la instrucción add, nosotros podemos hacer la suma del registro 1 con el registro 2 y almacenarlo en el registro de destino, ¿verdad? Aquí hay una cosa muy importante también a tener en cuenta, que este lenguaje trabaja con instrucciones diferentes para registros y para valores inmediatos. Por ejemplo, el add sirve para trabajar con registros y el add y sirve para trabajar con registros y valores inmediatos, ¿verdad? Eso es cuando mandamos un valor directo, ¿verdad? Por ejemplo, un 1, un 2, un 3, ¿verdad? Sin almacenarlo en un registro previo. ¿Okay? Entonces, este lenguaje sí hace esa distinción de cuando trabajamos con registros y cuando trabajamos con valores inmediatos. Si no me recuerdo, MASM no hacía esa distinción, pero no estoy al 100% seguro, pero yo me recuerdo que no lo hacía, ¿verdad? Se podía usar add para tanto registros como valores inmediatos, ¿verdad? Y eso sí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cuando utilicemos valores que están en registros, utilizamos add. Si no, ADI, para mandar un valor directo, ¿verdad? Y aquí están todos los mnemónicos que podemos utilizar, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? Entonces, conforme yo vaya haciendo los ejemplos, yo les voy a ir indicando qué mnemónicos podemos usar, para qué sirven, etcétera, etcétera. Entonces, igual cualquier cosa me pueden preguntar. Entonces, vamos a pasar a este simulador de acá, que es el que nos va a servir para programar en RISC, ¿verdad? Para hacer nuestros ejemplos. Entonces, prácticamente acá les voy a explicar más o menos cómo funciona. No sé si su auxiliar ya se los había enseñado, pero por si no, igual les voy a explicar. Este es el source code, que prácticamente es en donde nosotros vamos a escribir nuestro código. Acá se va a ver prácticamente pues, el código ya compilado al lenguaje máquina directamente, en donde vamos a ver las secciones que tiene RISC, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que separa por instrucciones. Prácticamente cada etiqueta se daría una instrucción aparte y las va a separar de esa forma, como para trabajarlos como en forma de módulos, pero sin ser módulos como tal, ¿verdad? Acá a la derecha tenemos el GPR, que prácticamente es el grupo de registros, ¿verdad? Tenemos todos los registros con su nombre y su alias, ABI, ¿verdad? El XA, RA, el X2, SP, etcétera, etcétera. Y acá, por ejemplo, yo le puedo decir que me los muestre en X, que X o en hexadecimal es el valor por defecto. Y en Signet, pues ya me muestra los valores en decimal, ¿verdad? O sea, en el que nosotros conocemos, ¿verdad? Y en la consola, pues nos muestra, pues prácticamente todo lo que nosotros mandemos a imprimir en consola. Otra cosa muy importante, acá en File, Edit, en Help, hay una pestaña que se llama System Calls, que son las llamadas del sistema. Si ustedes la abren, les va a abrir esta pequeña pestañita, en donde podemos ver qué tipo de funciones tenemos y cómo podemos invocarla. Si se dan cuenta, la función se invoca o se le tiene que asignar un valor, ya sea cualquiera de estos valores, al registro A7. Es muy importante. Entonces, al nosotros mandar a querer mandar a llamar una función del sistema, una llamada del sistema, tenemos que asignar qué función vamos a poner. Por ejemplo, si queremos mandar imprimir un entero, a la 7 le vamos a cargar el valor 1 y después mandamos a llamar a la consola. Y si se dan cuenta acá, pues necesita una explicación de que esto imprime enteros y recibe argumentos. ¿Qué argumentos? Un argumento. Y se tiene que guardar en el registro A0. Y aquí pues se manda el entero que se quiere imprimir, ¿verdad? Y así pues podemos mandar imprimir un float, podemos mandar imprimir un string, el exit, si se dan cuenta este no recibe argumentos, solo mandamos a las 7, le mandamos el 10 para terminar el programa, printchar, el get CWD, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí podemos ver más y más cosas ahí para que les dé la curiosidad, ¿verdad? Las que vamos a usar son la función 1, la 4 posiblemente y la 10, porque son las que vamos a estar viendo en esta conferencia. Pero ahí hay para que ustedes se hagan grandes, ¿verdad? Entonces, ya explicado esto, vamos a pasar a hacer unos ejemplos sencillos primero y después ya vamos a pasar a ver cómo realizar funciones, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, en C, un ejemplo súper sencillo de la función main. Y acá tengo, pues, una variable x igual a 5 y un do while, que prácticamente lo único que hace es decrementar x. Y al final de que termina el do while, pues me muestra el valor de x, que debería ser 0, ¿verdad? Entonces, si yo corro este programa en C, efectivamente, pues la salida es 0. Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros venir y escribir este mismo programa con esa misma lógica en RISC?
Pues nos venimos acá a RISC. En este caso, como directamente no tenemos una variable como tal, la directiva de datos no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar directamente la directiva de texto, que para acceder a ella se hace a través de .text, ¿verdad? .text para decir, bueno, abajo de esta directiva vamos a empezar a programar. Como les decía, no es obligatorio ponerla, pero por fines prácticos y didácticos lo vamos a dejar ahí. Entonces después nosotros venimos y hacemos nuestra etiqueta si queremos. Por ejemplo, yo le voy a hacer la etiqueta main para estructurar mejor mi código. Y pues ahora lo que yo voy a hacer es, primero, voy a utilizar un registro. Voy a utilizar el registro S0, porque quiero guardar el valor, ¿verdad? Quiero que no se pierda. Pero realmente puedo utilizar cualquier otro registro, no hay problema. Pero en este caso voy a utilizar el S0. Y le voy a sumar 5. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner el mnemónico ADI, que el mnemónico ADI sirve para sumar a un registro un valor inmediato. ¿Y qué registro lo voy a guardar? Lo voy a guardar en el S0. ¿Qué registros voy a sumar? Voy a sumar el 0, que sería el registro X0, y el inmediato 5. ¿Ok? Si se dan cuenta, ese simulador, cuando reconoce que la entrada es válida, de una vez lo compila, ¿verdad? Lo maneja a código máquina, ¿verdad? Aquí está descompilado, entre comillas, pero si yo lo pongo en binario, pues todo sería binario, ¿verdad? El número en binario, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar así para que se entienda. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es asignándole a ese 0 el valor 5, ¿verdad? Que va a ser, pues, sería el equivalente aquí al int x igual a 5. Luego de eso, vamos a ponerlo aquí en un comentario. Esto va a ser igual a int x igual a 5. Ok. Los comentarios se ponen con numeral y con punto y coma. Si no estoy mal, también se puede, creo. No, solo con numeral. Al menos en esto. Ok. Luego, después de eso, pues yo voy a crear mi etiqueta loop, porque ya voy a empezar de una vez a trabajar mi loop, ¿verdad? Si ustedes se recordarán, para hacer loops en ensamblador no hay una instrucción como tal, dependiendo del lenguaje también, pero normalmente se hacen a través de etiquetas y saltos a esa misma etiqueta, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla la condición que evalúa nuestro ciclo. Entonces lo vamos a trabajar de esa misma forma. Directamente en RISC no hay instrucciones loop como tal. Entonces vamos a ver. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, lo primero que hace esto es que le resta a la X 1, ¿verdad? Lo decrementa en 1. Entonces vamos a restarle a ese 0, 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes se recordarán, realizar restas aritméticas es muchísimo más costoso que realizar sumas. Entonces, pues vamos a hacer una suma. Vamos a hacer ADI de ese 0, lo vamos a guardar en ese 0, de ese 0 con menos 1. Ok, prácticamente ahí le estoy restando 1, ¿verdad? Haciendo la inversa. Porque esta es otra cosa muy importante. ADI, como tal, trabaja signos. Si no queremos trabajar signos, pues es ADI U, y ahí pues ya no nos permite trabajar con signos. Incluso creo que existe el mnemónico. Pero hay otros mnemónicos que sí sirven para trabajar sin signo, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden revisar. Después de restarle en 1, pues lo que voy a hacer prácticamente pues va a ser pues evaluar la condición, ¿verdad? Que prácticamente sería este while de aquí. Y si se dan cuenta, el while es específico. Dice x diferente de 0. No dice x menor. Entonces acá, para hacer saltos condicionales, se utilizan los mnemónicos b y después el tipo de comparación que queremos hacer. EQ para saber si es igual. NE para saber si no es igual. LT para saber si es menor. GE para saber si es mayor o igual. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo lo que quiero es preguntar si ese 0 no es igual a 0. Entonces voy a utilizar BNE de no es igual, ¿verdad? Ese 0 con, ¿qué? 0, ¿verdad? Con el registro 0. Y por último, este recibe a qué etiqueta o a qué registro voy a realizar el salto si es que esto se cumple. Entonces acá yo voy a realizar el salto a loop, a mi etiqueta loop, ¿verdad? Entonces de esa forma estoy haciendo el ciclo. Resto en 1. Pregunto si ese 0 es igual a 0 o es diferente de 0. Si eso es verdad, entonces salto otra vez al loop y me regreso aquí. Tarara. Si es falso, ya continúo abajo. Entonces, si es falso, aquí el loop
yo lo que voy a hacer es mandar mi etiqueta de finalización del programa, en la que únicamente voy a guardar en el registro 0, en el registro A0, perdón, lo que tiene ese 0, ¿verdad? Entonces, como estos son registros, para mover de un registro a otro registro, utilizamos la instrucción MB de move, ¿verdad? Y decimos, bueno, voy a mover a A0 lo que tenga el registro S0. Ok, prácticamente estoy moviendo el valor de S0 a A0. Y luego voy a asignarle a A0, a A7, perdón, el valor de 1. ¿Por qué? Porque yo quiero mandar a imprimir un entero. Entonces, para poder asignar al registro A7 un valor entero, o sea, un valor inmediato, tenemos que utilizar el mnemónico LI, que significa Load Immediate. Lo voy a poner, esto significa Load Immediate, ¿verdad? Y este pues recibe el registro al que lo voy a cargar y el inmediato, que sería pues 1. De esta forma, ¿ok? Entonces, acá estoy asignándole prácticamente qué función es la que yo quiero utilizar. En este caso, la función 1 era para imprimir enteros. Y para llamar a esas llamadas del sistema, tengo que utilizar ecal. Ecal va a invocar a la llamada del sistema que esté almacenada en A7. En este caso, la que tengo almacenada es 1, por lo tanto va a llamar a la llamada del sistema, o la redundancia, de imprimir entero. Y en A0 tiene que estar el entero que quiero imprimir. Por eso es que se realizó este movimiento de acá. Y por último, pues prácticamente para que no se esté repitiendo todo, porque al menos este simulador, si llega al final, empieza a repetir otra vez todo, a menos que encuentre una instrucción de salida, tengo que mover a A7 el valor que invoca a la función de salir del programa, que sería lia710 y ecal, ¿verdad? Entonces con lia710 yo invoco al exit, ¿verdad? Entonces para terminar la ejecución. Entonces si yo ejecuto esto, para ejecutarlo se utiliza acá, este de aquí. Si quieren verlo paso por paso, le pueden dar play aquí y aquí es el tiempo en el que va a estar cambiando de instrucción. En este caso pues va a cambiar de instrucción cada segundo. Y si no, pues lo pueden ir haciendo paso por paso con este. Vamos a ejecutarlo ahorita y después les enseño cómo es con el otro. Si yo lo ejecuto, acá me dice que la salida del programa es 0, ¿verdad? Que es exactamente igual que mi salida en C. Entonces, estamos bien. Si nosotros, aquí para volverlo a correr, tenemos que darle aquí, al reload. Si nosotros queremos ver cómo van cambiando los registros, o por así decirlo, debuguear, pues podemos así, como les digo, con este paso a paso ir dándole. El que nosotros tenemos que ver es este, el WB, que es prácticamente cuando esta etiqueta pase, es cuando se ejecuta la instrucción. El if y todos estos de acá, pues solo van como que haciendo pasos previos, comprobando, poniéndose identificadores, viendo qué tal, asignando memoria, etcétera, etcétera. Pero ya cuando llega a WB es cuando se ejecuta y ya podemos ver el cambio en nuestra tabla de registros. Si se dan cuenta acá, el SP, que es este registro de acá, S0, perdón, es este registro de acá, el X8, tiene valor 0 ahorita. Cuando yo le doy al paso siguiente, ahora el valor va a ser la suma de 0 más 5. Entonces va a tener el valor de 5. Y aquí está, ¿verdad? Efectivamente, y me lo marca en amarillito para que yo diga, ese registro cambió, con el valor de 5. Y así podemos irnos sucesivamente viendo cómo va cambiando, ¿verdad? Acá viene, aquí, bueno, aquí ya cambió su valor, 3, me pasé 2. Aquí no se ve el WB, pero aquí está el WB, que aquí es en donde lo ejecuta. Y ya ese 0 cambió a 2 y así sucesivamente, hasta que ese 0 sea 0. Y entonces acá, ya aquí va a preguntar, bueno, ¿ese 0 es diferente de 0? No, porque ese 0 ya es 0. Entonces voy a romper el ciclo y voy a pasar a la etiqueta que está abajo, ¿verdad? Si yo quisiera mandarlo a otra etiqueta, pues aquí podría poner debajo de esta instrucción un salto incondicional para enviarlo a la etiqueta que yo quiero. Pero en este caso, pues me sirve que vaya a la etiqueta de abajo, ¿verdad? Entonces ya paso aquí, muevo el registro a 0 y en A0, si se dan cuenta, pues ya está el valor de A0. No cambia porque pues, tenía el mismo valor. Y aquí pues, vamos ejecutando las llamadas al sistema, imprimió el 0. Y ahora va a imprimir pues, el exit, ¿verdad? Y así. Entonces de esa forma es como podemos ir probando nuestros programas, por si en dado caso no nos funciona. Entonces no sé si todo claro hasta el momento.
Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo, ya un poquito más complicado. Bueno, ya entrando al tema en sí, ¿verdad? Que son las funciones. Yo acá voy a tener exactamente el mismo programa, exactamente lo mismo, pero ahora va a estar en una función que yo llamo loop y que va a recibir un parámetro X. ¿Ok? Y eso pues va a ser lo mismo, solo que aquí la diferencia es que cada iteración me va a imprimir el valor, ¿verdad? Primero va a decrementar X y después me va a imprimir el valor de X. Y luego, pues, hasta que X sea igual a 0, va a terminar ese loop. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Prácticamente acá vamos a definir nosotros nuestro segmento de texto, nuestro directivo de texto, .text. Y acá vamos a hacer nuestra etiqueta main, haciendo referencia a nuestra función main. Y aquí lo que vamos a hacer es, primero, pues, asignar los valores que nosotros vamos a querer guardar, por así decirlo, de nuestras variables. Entonces, en este caso, pues yo le voy a decir, bueno, vamos a utilizar el registro A0, ¿verdad? Porque es el que utilizamos para mandar a llamar o para los argumentos de las funciones. Al A0 vamos a hacer lo mismo que le hicimos al S0. Le vamos a asignar un valor inicial de 5, ¿verdad? Aquí lo podríamos hacer de varias formas, ¿verdad? Podríamos utilizar el LI A0,5 para cargar a A0 el valor inmediato 5, ¿verdad? Es una forma de hacerlo. O la otra forma que vimos anteriormente, que es el ADI A0, de 0 y 5, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es válida. Normalmente, como estas adiciones son bastante más rápidas, pues se utiliza esta, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos con esta. Y luego de aquí vamos a utilizar un salto de RISC, que es HAL, que prácticamente significa Jump Link and Attribute, si no estoy mal. Entonces prácticamente lo que va a hacer este salto es saltar a la etiqueta que nosotros le mencionemos, pero va a guardar la posición de esa llamada en el registro RA. En este registro, ¿verdad? El de la llamada a la función. Entonces tenemos que decir, bueno, en RA quiero que me guardes la llamada a la función. ¿Qué función? La de, pues, mi etiqueta loop, ¿verdad? Que así se llama mi función. Ahorita todavía no está creada, la vamos a crear. El loop. Prácticamente eso va a ser, va a invocar loop y va a guardar esa llamada a la función, la posición en RA, ¿verdad? Y luego el loop acá, lo que va a tener, pues prácticamente va a ser, pues, todo el cuerpo de nuestro do while, ¿verdad? O todo el cuerpo de nuestra función. Entonces, acá yo voy a decir, bueno, vamos a restarle a la variable X ese 1, ¿verdad? Entonces vamos a decir A0 igual a A0 menos 1. ¿Ok? Luego de eso vamos a asignarle a la registro A7, li A7, ¿qué función vamos a invocar? Vamos a invocar la función 1 porque vamos a imprimir el valor de A0 y mandamos a llamar a ecal. Una vez mandado a llamar a ecal, vamos a preguntar o hacer nuestro salto condicional con BNE. BNE porque es para si no es igual a. Entonces aquí va a ser A0 con 0, saltamos al loop, ¿verdad? Si no, pues nos quedamos, pasamos a lo de abajo. Si no es verdadero, vamos a hacer el return, ¿verdad? El ret es para que retornemos. Y lo que va a hacer ret de forma incondicional, y creo que esto estaba en los pseudo instrucciones, es que va a ir a ver el valor que tiene RA y se va a ir o va a hacer un salto a esa posición. Entonces prácticamente nos va a regresar a este punto para que sigamos ejecutando lo que esté debajo de, ¿verdad? Si no hubiéramos utilizado este tipo de salto, el red retorna, pero no sabe a qué retornar, a dónde, a qué posición. Entonces va a retornar al principio de todo el programa. O donde esté nuestro registro RA, ¿verdad? Si está en 0, porque nunca lo mandamos a llamar, entonces va a regresar aquí y va a empezar a saltar y saltar y se va a enciclar, ¿verdad? Entonces, una vez ya afuera, lo que vamos a hacer es aquí pues terminar el programa, ¿verdad? Porque si no va a volver a entrar al loop y se va a hacer un desastre. Entonces li A7 vamos a asignarle el valor 10 y vamos a llamar a ecal. ¿Ok? Entonces, si nosotros corremos este programa en C, nos va a devolver una salida de 43210, ¿verdad? Que es
X4, X3, X2, X1 y X0, ¿verdad? Cómo fue cambiando la variable, ¿verdad? Y si nosotros ejecutamos esto, espero yo que funcione, y ahí está, nos genera la misma salida, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, ahí estamos bien. De esa forma podemos mandar a llamar nosotros a funciones, ¿verdad? Prácticamente el nombre de la función sería nuestra etiqueta. Y el atributo o los parámetros los tendríamos que guardar antes de mandar a llamar la función. Por ejemplo, acá agregamos el parámetro A0. Por ejemplo, si tuviéramos otro parámetro, haríamos add y A1, 0, el valor que le queramos mandar. Entonces ya vamos a tener dos parámetros que podemos utilizarlos acá. O podemos utilizar A7, A6, todas las A's que queramos, ¿verdad? Para todos los parámetros que tengamos posibles. Y dentro del loop vamos a generar el cuerpo de nuestra instrucción. ¿Ok? Entonces ahí estamos con eso, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, yo no hago un cambio de entorno, por así decirlo, ¿verdad? Como posiblemente para los que han llevado este curso anteriormente y han tenido que hacer el código 3 direcciones, cada vez que nosotros llamábamos a una función, teníamos que calcular el tamaño de la función y aumentar el puntero del stack a ese tamaño. O sea, lo teníamos que sumar, teníamos que pasar esa posición, ejecutar todo lo de la función y después cuando terminábamos regresar al puntero del stack a su posición original. Eso era para que no perdiéramos o que no sobreescribiéramos datos de otras variables, ¿verdad? En este caso no es necesario porque la función no es recursiva. Entonces, al no ser recursiva, no tengo valores que quiera yo almacenar o perder o mantener, ¿verdad? A menos que la función, pues obviamente tenga ciertas cositas que sean muy relevantes. Pero de momento, pues no es importante. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con eso. Bueno. Ok, va. Entonces, vamos a ver. Ok, va. ¿Para qué era el HAL RA? No lo entendí muy bien la parte de HAL. El HAL RA. Va, mira. Con la instrucción HAL, con el mnemónico HAL, es un salto. Es un salto. Este salto, aquí está, te lo voy a poner, te voy a explicar bien qué significa. Jump and link, eso significa. Prácticamente hace un salto y linkea, es decir, guarda la posición de la etiqueta en donde se llamó. Prácticamente esto, por así decirlo, es como para guardar en qué posición llamé yo a la función, ¿verdad? Para que cuando hagan return regrese a esa misma posición y no y no se pierda, ¿verdad? Si hay otra pregunta, sí, dígame. No sé si nos puedes compartir esa página. Sí, igual yo todos esos enlaces se los voy a pasar a su auxiliar para que él se los comparta. Buena onda, gracias. Sí, okay. Aparte, ¿el RA para qué era exactamente? El RA es el registro de retorno, el registro de retorno. Ese está aquí, te lo voy a poner. Creo que era acá, sí, aquí está. Te das cuenta, dirección de retorno. Prácticamente es la que guarda la posición de memoria a la que tenemos que retornar al retornar de una función. Mira, prácticamente el RA siempre es 0, salvo que nosotros usemos esta instrucción, el valor de RA va a cambiar, o que nosotros asignemos un valor X, ¿verdad? Pero lo normal es hacerlo de esta forma, porque así guardamos el salto que se hizo, para que cuando en esa etiqueta utilicemos el return, podamos regresar a RA, que es la posición en donde fue llamada la etiqueta. Okay. Ahorita que veamos las funciones recursivas, vas a ver cómo se utiliza, cómo va cambiando, ¿verdad? Y cómo es que realmente funciona. Ok, perfecto. Entonces, ahorita ya para terminar, vamos a hacer una función ya un poquito más compleja. Vamos a hacer una función recursiva. Y vamos a utilizar la vieja confiable del factorial, ¿verdad? El buen factorial nada le gana. Entonces, vamos a realizarla. Esta sí es un poquito larga. Entonces, vamos a irla haciendo paso por paso. Pero yo que me dé tiempo, ya me voy a pasar, pero bueno. Entonces vamos aquí, vamos a crear 3 variables, porque vamos a usar el segmento de data, ¿verdad? Entonces para que vean también cómo funciona. Para utilizar o declarar variables globales, vamos a utilizar la directiva data, y debajo de data vamos a crear nuestras variables. ¿Cómo vamos a crear las variables?
Primero va el nombre de la variable que nosotros queremos darle, seguido de 2 puntos. Entonces ponemos, aquí yo voy a hacer una variable que se llame argumento, 2 puntos. Después de los 2 puntos y ya el tipo o la directiva de tipo que yo voy a utilizar para esta variable, yo le voy a asignar la de tipo Word, que prácticamente le estoy diciendo, mira, esta variable va a tener un tamaño de palabra. Y ese tamaño de palabra sirve para almacenar números o valores numéricos, ¿verdad? Enteros con signo. Estos enteros van a ser de 32 bits, ¿verdad? Entonces es una cantidad bastante grande, ¿verdad? No infinita, pero sí es bastante grande. Y lo voy a asignar, después del tipo de dato, va el valor que yo le quiero asignar. En este caso va a ser 7. Una cosa interesante, si ustedes quieren hacer arreglos, por ejemplo, acá le pueden poner coma, otro valor, coma, otro valor, coma, otro valor. Y entonces ahí ya tenemos un arreglo de 4 posiciones, ¿verdad? Creo que es bastante similar a cómo funcionaba más de Archi1 en ese sentido. Ahorita voy a crear otra variable, en este caso voy a crear str1, que va a ser de tipo string, ¿verdad? Para las variables. Y aquí voy a poner el valor del el factorial de 2 puntos. Y lo voy a poner ahí, así va a cerrar. Y voy a tener otro str2 que sea de tipo string también. Y acá voy a poner es. Y así, ¿verdad? De esta forma. Luego de que termino mi segmento de datos, siempre que yo agregue el segmento de datos, sí es obligatorio agregar mi segmento de texto. Sí y solo sí, no pongo etiqueta. Si pongo etiqueta, no es necesario. Pero si no pongo etiqueta, sí es necesario. Porque si no, no sabe cuándo termina el de datos y cuándo empieza el otro. Entonces, en este caso, aunque voy a usar etiqueta, lo voy a dejar, como les digo, para que esté todo mejor estructurado. Entonces voy a agregar mi etiqueta main, que va a ser mi main completo. Y voy a agregar todas las etiquetas que voy a usar de una vez. Voy a tener una etiqueta fact para el factorial. Voy a tener otra etiqueta nfact, que es para calcular el retorno del factorial, o bueno, el cálculo del factorial. Y voy a tener otra etiqueta que va a ser otra función que es print result, para que imprima el resultado, ¿verdad? Entonces, acá en main, lo primero que vamos a hacer es cargar el argumento, el valor de nuestro argumento. Prácticamente sería el 7, que sería pues prácticamente nuestro argumento de la función, ¿verdad? Bueno, nosotros mandamos factorial de 7, ¿verdad? Entonces, lo vamos a guardar en un registro. ¿Qué registro? El A0. ¿Por qué el A0? Porque es el que se usa para mandar registros, mandar argumentos, ¿verdad? Parámetros. Entonces, acá, ojo al dato. Para poder cargar yo a un registro una variable desde mi segmento de datos, yo necesito utilizar el mnemónico LW. Este mnemónico significa load word, cargar palabra. Esto va a depender del tipo de dato que nosotros usemos acá. Si yo aquí hubiera puesto byte, que también lo pude haber puesto, aquí en vez de load byte word, tendría que usar el LB, que sería load byte, ¿verdad? Cargar byte. En este caso yo estoy usando word, entonces vamos a dejar LW y load word. Word, ahí está. ¿Ok? Y ese va a ser exactamente igual que el LI, solo que en vez de recibir un valor inmediato, va a recibir una variable definida en mi segmento de datos. Entonces, que sea de tipo Word, obviamente. Entonces, en A0 yo voy a guardar argumento. ¿Ok? Perfecto. Luego de eso, yo voy a mandar a llamar mi función factorial. Y eso lo voy a hacer a través de el HAL, el Jump and Link, ¿verdad? Entonces, HAL, RA, ¿qué? Fact, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí yo estoy guardando la posición de llamada, ¿verdad? Para que cuando haga return, pues ya sepa a dónde regresar, ¿verdad? Ok, entonces nos vamos a pasar a fact de momento. Entonces, en fact lo que voy a hacer, ahora sí, como esta sí es una función recursiva, yo necesito guardar mi entorno. Y para guardar mi entorno, lo que tengo que hacer aquí, a diferencia de como lo hacíamos antes con C3D, que le sumábamos el puntero de la pila, acá le vamos a restar. Porque si se dan cuenta, el puntero de la pila es el valor máximo que tiene. Entonces, para poder manejar entornos acá, pues hay que restarle en vez de sumar. ¿Y cómo lo vamos a restar? Vamos a colocar ADI de SP, para que se guarde en SP, ¿verdad? De SP, ¿y qué le voy a restar? ¿Qué valor? Tiene que ser un valor negativo, obviamente, y yo le voy a restar
el tamaño de mi tipo de dato, del argumento. ¿Cuál es mi argumento? Argumento, valga la redundancia. ¿Qué tipo de dato tiene? Word. ¿Qué tamaño tiene Word? Tiene 4 bytes. Entonces yo tendría que restarle 4 bytes a mi pila para que guarde esa variable, ¿verdad? Para poder yo tener en dónde guardar mi variable. Y en la pila para poder después accederla, ¿verdad? Sin embargo, acá hay una cosa muy importante. Cuando nosotros tenemos este tipo de funciones recursivas, aparte de los argumentos que mandemos, tenemos que guardar el RA. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a volver a llamar a la función, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer mediante el HAL, ¿verdad? Mediante el Jump and Link. Y si nosotros no guardamos el RA del primer Jump and Link, lo vamos a perder, entonces ya no vamos a tener a dónde retornar. No vamos a poder retornar a la primera llamada. Tenemos que guardar el RA en la pila, en memoria principal, para poder después volver a saltar y guardar nuevamente cada RA para que sepa a cuál regresar cada vez que retornemos, ¿verdad? Pam, 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 pam. Entonces, aparte de, bueno, aquí, entonces como tengo que tener 2, ¿verdad? Porque es el único parámetro que tengo, y el RA, entonces va a ser de 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el RA es un registro de, bueno, todos los registros, ahorita que estamos trabajando en una arquitectura de 32 bits, eso no se lo había dicho, todos los registros son de 32 bits, todos, ¿verdad? Y la palabra, pues, de 32 bits. Entonces, un registro cabe perfectamente en una word, ¿verdad? En una palabra. Y aunque no usamos los 32 bits, tenemos que almacenar todo ese valor ahí. Yo podría aquí ponerle 2, ¿verdad? Para decir, bueno, voy a usar bits, ¿verdad? Porque no me voy a pasar de la cantidad. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Uno siempre tiene que ser precavido. Entonces, mejor, pues, usar el tamaño total del tipo de dato que estemos usando o el del tamaño del registro, que en este caso pues es de 4 bytes. Perfecto. Entonces, una vez ya invocado a mi entorno de la función, voy a guardar en la pila o en la memoria principal esos registros que me interesan. Para guardar en la pila se utiliza el mnemónico SW, que significa Store Word, ¿verdad? Que es almacenar palabra, ¿verdad? Si fuera un byte, Store Byte, ¿verdad? SB. Si fuera un double word, SW, perdón. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente, ese registro sirve para mover un registro a la memoria principal. ¿Ok? Para eso sirve. El SW es para guardar en memoria principal. Entonces, ¿qué va a recibir? Pues ese SW recibe el registro que quiero guardar, RA, coma, y para acceder a memoria principal utilizamos paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el registro que tiene la posición inicial desde donde queremos acceder. En este caso es SP, mi puntero de pila. Prácticamente acá yo le estoy diciendo, mira, quiero que me guardes el registro RA en la memoria principal desde donde termina esta SP, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí la dirección de SP es esta, ¿verdad? Es un número bastante grande, ¿verdad? Entonces desde esta posición va a guardar este registro. Sin embargo, yo acá, como tengo 2 registros, tengo que decirle de qué posición en qué posición, ¿verdad? Y como cada registro mide una palabra, es decir, 4 bytes, y yo estoy dejando 8, entonces para poder asignar en el primer registro, pongo 0, por ejemplo, ¿verdad? Uy, espérame que se me perdió el cursor. Listo. Pongo 0. ¿Ok? Entonces yo le estoy diciendo, bueno, RA lo vas a guardar en donde empieza el SP, ¿verdad? Prácticamente es SP más 0, es SP, es la posición inicial. Y después voy a guardar el A0, que es mi argumento, en SP también, en la pila, ¿verdad? Donde empieza esta. Pero acá en 4 SP. ¿Por qué 4? ¿Cuál es el tamaño de la palabra? 4 bytes. Entonces es SP más 4 es la siguiente posición. Entonces de esa forma yo accedo, yo no voy a sobreescribir nada sobre RA, ¿verdad? Sobre lo que yo guardé de RA, sino que yo ya me paso. Si yo aquí le pongo 2, bueno, mi suerte va a ser si RA no es mayor a 2 bytes, ¿verdad? No tiene un dato que ocupe más de 2 bytes. Pero si tiene un dato que ocupa más de 2 bytes y yo escribo A0, voy a perder información. Y entonces ahí yo ya no voy a poder recuperar bien cuál es mi dirección de retorno. Entonces, pues acá avanzo los 4 bytes que mide el RA y después escribo los otros 4 bytes y quedo al final del entorno, por así decirlo, ¿verdad?
Esto es básicamente más o menos como funciona, por ejemplo, en archivos, cuando nosotros hacemos el sistema de archivos. Tenemos un bloque, estamos en la posición del bloque, escribimos el bloque, y si queremos acceder a otra posición del bloque, a otro bloque, perdón, en la posición inicial, le sumamos el tamaño del bloque, y ya estamos en el segundo bloque, y así. Si nosotros queremos escribir en el bloque 65, desde la posición inicial, 65 por el tamaño del bloque, y se lo sumamos, y ya estamos en el bloque 65. Eso funciona de la misma forma, ¿verdad? Nosotros tenemos la dirección de memoria y tenemos el tamaño del tipo de dato que queremos almacenar. Entonces le decimos, bueno, de la posición de memoria, sumame 0 para que escriba ahí. Perfecto. Y la otra va a estar en el tamaño de ese registro que escribimos. Entonces le tengo que sumar ese tamaño a la posición inicial y ahí yo ya voy a poder escribir mi otro registro, ¿verdad? Y así es como va a funcionar. Ok, entonces prácticamente esto sería lo que se tendría que hacer para manejar el entorno, ¿verdad? Resto a la pila para que me dé espacio de almacenar información. Luego guardo cada registro, el registro de dirección y el registro de mi argumento en cada posición libre que tengo en la pila, ¿verdad? Luego de eso, bueno, no sé si está claro esa parte. Quedamos claros con eso. Si no, igual ahí me pueden preguntar después. Perfecto, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Luego de esto, yo lo que voy a hacer es, pues prácticamente le voy a almacenar en una variable temporal. Sí, en una variable temporal voy a almacenar el valor de A0 menos 1. ¿Ok? Entonces voy a poner ADI en T0, lo voy a borrar yo. T0, de A0 y menos 1. Prácticamente aquí lo que estoy guardando en T0 es el número de mi factorial menos 1. ¿Esto para qué? Para saber si n menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Porque si es igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo que retornar el valor y mandar a llamar la función, ¿verdad? Para multiplicar y todo eso. Entonces acá lo que yo voy a hacer es preguntar BGE T0 0 perdón, nfact. Prácticamente aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy preguntando? Yo le estoy diciendo, mira, si T0 es igual a 0, entonces mándalo a nfact. O sea, pasamos a la siguiente etiqueta, ¿verdad? De esa forma. Entonces, en este caso, pues dependiendo del número que yo mande, pues ahí va a irlo haciendo, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer el si no ahorita. Después hacemos lo de nfact. Si T0 no es igual a 0, entonces ahora sí, a A0 yo le voy a restar el valor. Perdón, le voy a sumar 1 a A0. Entonces vamos a poner ADI, A0, 0 y 1. Le voy a sumar 1. ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Esto, recuérdense que esto ya es después de muchas iteraciones, ya cuando llega el final. Yo lo que hago aquí es recuperar el argumento anterior, ¿verdad? Eso me va a servir después, ahí les voy a explicar bien cómo. Y voy a recuperar el entorno. Es ADI SP 8, ¿verdad? Si le resté 8, le tengo que sumar 8. Aquí se me fue una coma de más. ¿Ok? Y voy a saltar a X1, que es mi RA. De esta forma. Ok. Eso se los voy a explicar al final. Ahorita quedémonos con eso. Entonces, en nfact, ¿qué es lo que yo voy a tener? En nfact, aquí sí le voy a restar a A0, ahora sí, el valor de A0, el valor de 1, ¿verdad? Acá solo lo asigné a T, pero A0 no se modificó. Solo era para verificar si tenía que irme a nfact o no. Entonces acá, bueno, ahora sí que ya estoy seguro que A0 no es 0, o es igual a 0, perdón, entonces voy a retornar. Entonces aquí le voy a restar a 0. A 0 le voy a restar 1 para que ya tenga su valor y voy a mandar a llamar o voy a hacer un salto a la función fact otra vez. Entonces aquí voy a poner HAL, RA y fact. ¿Por qué utilizo HAL RA? Porque yo quiero guardar esta posición en donde mandé a llamar fact. ¿Por qué? Porque cuando retorne quiero que regrese aquí y no quiero que regrese hasta acá. Porque esta es la primera llamada. Entonces esa tiene que regresar hasta que ya terminemos todas las
hasta que regrese a la última llamada a la función. Pero mientras tanto, tiene que regresar en este punto. ¿Ok? Ahí fue más. Le guardo. Bueno, si en dado caso ya retornamos acá, entonces aquí yo lo que voy a hacer es voy a asignar o voy a guardar en T1 el valor que tenga A. Para eso voy a hacer un ADI a T1 de A0 y 0. Estoy sumando 0 a 0 y eso lo almaceno en T1. Es una forma de guardarlo. Otra forma de hacerlo es pues prácticamente moviendo el registro, ¿verdad? Hacer MBT1 a 0. Es otra forma de hacerlo. Cualquiera de las dos es válida. Bueno, digo, no me voy a quedar con esta porque es más rápida. Y luego de eso voy a cargar los valores que yo guardé en la pila. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo podemos hacer con LW, que ya les había explicado qué significaba, que es load word, ¿verdad? Entonces, LW, yo le voy a decir, ¿a qué quiero guardar? En A0 yo quiero guardar lo que está en la pila SP. ¿En qué posición? En la posición 4, porque ahí fue donde guardé A0, ¿verdad? Aquí yo guardé A0 en 4. Entonces yo lo quiero recuperar en 4. Y LW va a ser RA, que está en 0 SP, ¿verdad? En la posición 0 de la pila. ¿Ok? La recupero y después recupero el entorno. Entonces pongo ADI de SP, 8, ¿verdad? Le sumo los 8 al SP para recuperar el entorno de esta llamada, ¿verdad? De esta de acá, porque cuando lo llamé, restó. Y aquí todavía no ha llegado. Esto todavía no se ha ejecutado. Entonces acá, cuando regrese de esta llamada, va a hacer todo esto, recupera los argumentos, recupera el punto anterior donde se llamó la función y recupera el entorno para que ya pase al siguiente, ¿verdad? Entonces ya el A0 y el RA que yo recupere sean de la llamada anterior. Y por último, voy a multiplicar con el mnemónico mul A0, lo voy a guardar en A0 y voy a multiplicar A0 con T1. ¿Verdad? Por eso es que guardo aquí en T1 el valor de A0, ¿verdad? El valor que tenga. Esto va a ser como que mi acumulativo. Y acá yo multiplico A0 con T1 para obtener el valor total y lo guardo en A0. ¿Okay? Eso me va a servir más adelante. Y luego, por último, utilizo el ret, ¿verdad? Para retornar. Ahí yo inicio con el control S. Para retornar. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Prácticamente acá ya terminé todo lo que es la función factorial. Una vez que yo retorne aquí van a pasar dos cosas. Cuando yo retorne, dependiendo de dónde esté RA, del valor que tenga RA, va a regresar a este punto o va a regresar a este punto. Si, por ejemplo, el valor de n del argumento es 0, bien, aquí va a entrar, va a guardar todo esto, va a preguntar aquí, bueno, vamos a sumarle, perdón, es 1, perdón. Vamos a restarle 1 a 0. ¿Es igual a 0? Sí. Bueno. Entonces, perdón, no es igual a 0. Bueno, entonces, vamos a pasarnos para acá abajo. Entonces yo voy a decir, bueno, A0, le voy a sumar 1, que es el valor base, por así decirlo. Voy a recuperar el entorno, que fue el que yo mandé aquí. Lo recupero y voy a saltar el registro. Ese JR significa Jump Register. Saltó al registro RA. ¿Cuál es RA? Este. Pero si, por ejemplo, argumento no es 0, sino que es 2, va a venir aquí, mando a llamar fact y RA va a ser la posición, por ejemplo, 9. Pongámosle 9. Vengo yo acá y digo, bueno, voy a restar 8 a mi pila, voy a guardar RA en la primera posición de la pila, sería 9, y voy a guardar A0 en la segunda posición, que sería pues 2. Luego a 2 le voy a restar 1 y lo voy a guardar en T0. Entonces T0 va a valer 1. ¿T0 es igual a 0? No. Entonces me voy a ir a nfact. Y nfact aquí lo que va a hacer, bueno, ahora sí, a A0 le voy a restar 1. Entonces ahora A0 vale 1. Y voy a mandar a llamar fact y voy a guardar en RA esta llamada, esa posición, que sería la 24. Entonces ahora RA vale 24, ya no 8, 24. Entra aquí, disminuimos la pila en 8 otra vez, es decir, en la posición donde estábamos antes, donde guardamos los primeros RA y el A0, ahora vamos a estar 8 posiciones atrás de esa.
Y en esa primera posición voy a guardar el nuevo RA, que es 24, y el nuevo A0, que es 1. Pero si se dan cuenta, no estoy tocando en ningún momento los anteriores. El RA8 y el A02 siguen ahí. Están almacenados, no los he perdido. Los volví a escribir. Y hacemos lo mismo y así nos vamos de forma iterativa. Hasta que aquí sea 0. Entonces retornamos 1. Recuperamos el entorno. Entonces acá, por ejemplo, vamos a subir 8. Entonces ya el RA y el A0 ya no van a ser los de ese entorno, sino que van a ser los de la anterior, que puede ser 24 RA y el valor de A0 pues va a ser uno más, ¿verdad? 2, por ejemplo. Hasta que regresemos a esta parte de acá y aquí vamos a empezar a hacer la multiplicación. ¿Ok? Bueno, ya cuando lo ejecute van a entenderlo mejor. Entonces ahorita vamos a regresar aquí para ejecutar la función print. Bueno, vamos a hacer la función print, perdón. Acá, prácticamente aquí vamos a mover T0, el A0. Vamos a mover a T1 el A1. Eso ahorita se los explico. Y vamos a LA. LA es load address. Vamos a cargar una dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un string. Entonces, a A0 yo le voy a cargar la dirección de str1. Y voy a mandar a llamar li a7,4. La función 4 es para imprimir strings, ¿verdad? Y el string requiere, para poder imprimir un string, requerimos de la posición, la dirección de memoria del string, en donde empieza, ¿verdad? Para poderlo mandar a llamar e imprimir, ¿verdad? Si no, hay que hacer unas cosas bien feas, pero es mejor, más fáciles. Entonces aquí vamos a mandar a llamar ecal para imprimir el primer string. Luego vamos a mover a A0, el T0. Prácticamente estos movimientos de acá son para guardar las variables de momento, ¿verdad? Porque A0 es el argumento para todas las llamadas a funciones. Entonces, si perdemos A0, vamos a perder el valor. Entonces, ahí lo guardamos en T0. Aquí lo recuperamos y mandamos a llamar li a7,1 para imprimir el entero ecal. Y por último, hacemos lo siguiente. Aquí, pues ya no es necesario guardar el A0. Solo vamos a poner LA A0 y coma str2. ¿Por qué ya no guardamos A0? Porque ya lo imprimimos, entonces ya no nos interesa. Y li A7,4 para imprimir el string y llamamos a ecal. Y por último vamos a mover a A0 el valor de T1. Y vamos a mandar a A7 el valor de 1 para imprimir el entero y ecal. Y retornamos, ¿verdad? Retornamos la función. Y luego, por último, acá, después de mandar a llamar el factorial, cuando regresemos, lo que vamos a hacer es mandar a llamar la función imprimir registro. Vamos a hacer otro HAL RA print result, print result, que es esta. Con el HAL igual, porque así regresamos a esta misma posición cuando regresamos el return. Y por último salimos del programa, ¿verdad? Li A710 y ecal. Ok, perfecto. Entonces, el factorial de 7 es, si no se me va, 5030. No lo hice, pero si quieren lo hacemos ahorita, digamos. Int fact, int x, y aquí, si x es igual a 1, vamos a ponerlo así para hacerlo más rápido. Return 1. Y si no, return fact de n-1 por x, si no estoy mal. Y aquí vamos a llamar fact de 7 y algo me falló. Fact n-1, es que no existe la n, x-1. Y no me imprimí nada porque no lo mandé a imprimir. Print f, parte de todo, $d. A ver si. Ahí estamos, imprimimos. Y 5040 me devolvió aquí. X por x-1. Vamos a ponerlo así. Si era 5040. Sospechoso. Factorial de 5. 125. 120.
No, pues sí funciona. Vamos a confiar en esto. 5040. Bueno, vamos a ejecutarlo. Esperando que no se demora nada. Para factorial de 7, 5040. Ahí está. Y aquí lo guardé al revés. Vamos a ver. R4, R0, 0 y 4. Sí, aquí me guardó mal el A0. $5040. Sí, sí, sí. Al menos está bien, al menos el valor del factorial está bien. El valor del factorial de tarará. Tanto. Y sí, es que me faltó una cosita, perdón. Antes de mandar a imprimirlo, tenía que mover el registro A1 a 0. Sí, el registro A1 a 0 y después cargar otra vez en A0 el argumento para saber qué número fue el que yo le saqué el factorial. Aquí en A0 está almacenado el valor del factorial, el total. Entonces yo lo voy a guardar en A1 para tenerlo aparte y aquí recupero el número que yo mandé en el parámetro. Entonces ahora sí, si yo lo ejecuto, me dice que el factorial de 7 es 5040. Y ahí Sí, estamos. si por ejemplo lo hubieras podido guardar en stack también eso, le hubieras podido dar ADI, SP, SP-4, lo guardas y ya después solo lo recuperas con... Sí, también lo pude haber hecho así, para no volver a cargar el argumento, ¿verdad? También se pudo haber hecho así. Aquí hay una pregunta, dice Jaime, me entró una duda, si en la pila ya tuviéramos datos almacenados y se retrocede al punto 8 posiciones, ¿se perderían los datos que ya teníamos previamente almacenados? Sí, se van a perder, o sea, si no los guardamos en otra posición, o sea, estamos accediendo a una posición en donde ya teníamos datos que queremos utilizar más adelante, entonces ahí hay un problema con nuestro análisis y con nuestra codificación, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Pero si son datos que se quedaron ahí porque ahí se quedaron, y que ya no nos van a servir, pues sí los sobreescribimos y no pasa nada, ¿verdad? Entonces ahí no hay clavo. Igual siempre es bueno limpiar los registros, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el registro A0, ponele, yo le metí un número de 2 bytes y el tamaño del registro es de 32, y después le meto un número de 1 byte, solo voy a sobreescribir 1 byte de los 2 bytes que tenía. Entonces el segundo byte va a tener información, basura, pero va a tener información. Así que si yo accedo al registro completo, puede que tenga basura más el registro original más la basura, ¿verdad? Entonces puede que no me dé el valor que yo espero. Entonces siempre es bueno limpiar los registros. ¿Cómo podemos limpiar los registros? Pues haciéndole un SOR, ¿verdad? SOR A0, A0, ¿verdad? Para que todo se haga, todo lo que sea igual se haga 0, ¿verdad? Digo diferente se haga 0. Entonces así podemos limpiarlo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna otra duda. Entonces, si no hay más dudas, pues yo creo que ahí estaríamos. Ese era lo que les quería proporcionar en esta pequeña conferencia. Me pasé de un poquito de la hora, pero sí, decime, José. Sí, fíjate que a mí con el programa de RISC me ha dado como clavos con eso de OR y menor que y mayor que. Mayor igual y menor igual, va. Pero no sé cómo, no sé si le explicaste, es que también entré algo tardecito. Sí, Pero no sé fíjate que no lo si... expliqué tanto, pero eso es una cosa muy interesante. Yo cuando estaba estudiando, estaba investigando para dar la conferencia, encontré que en RISC-V solo existe el BGT, el BGE y el BLT. Solo esos tres, o sea, solo hay mayor, mayor igual y menor.
Entonces, el menor igual no existe. Entonces, para poder hacer menor igual, tenemos que jugar con la inversa, ¿verdad? Por ejemplo, si 2 es menor o igual a 2, perdón, es menor a 3, eso es lo mismo que decir que 3 es mayor a 2, ¿verdad? Y por ejemplo, si quisiéramos comparar si 2 es menor o igual a 3, tendríamos que hacer 3 mayor o igual a 2, ¿verdad? Pero así. Entonces, habría que hacer ese cambio, ¿verdad? Dependiendo de cómo quieras hacer tu lógica, porque sí, yo estuve revisando todos los mnemónicos y creo que el BLTE no existe, no hay, ¿verdad? Entonces hay que reemplazarlo con el BGE y hay que moverlo, ¿verdad? Incluso en el libro, creo que si no estoy mal era en es que no me acuerdo si era en este libro que lo mencionaba, que había que hacer equivalencias con los BLT. Uy, es que ya no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero sí, cuando lo leí me pareció curioso que no existiera el BLT. BLT. Sí, Sí, aquí hay fíjate otra que lista. yo estaba medio viendo, pero tal vez que preguntaba porque tal vez hay una instrucción más fácil, porque implementar lo que he visto está con lo complicado, era que tenías que primero como verificar que los números fueran iguales, y ya después de que fueran iguales podrías hacer si el número era menor o igual, va. Ujú. Entonces ya dependiendo de eso ya podrías eh, hacer eso de menor o igual, pero es como más larga la instrucción. Sí, cabal. Incluso acá, si te das cuenta, aquí está lo que te decía yo. Puede comparar dos registros y saltar si el resultado es igual BQ, distinto BNE, mayor o igual BGE o menor BLT. Incluso el mayor, solo el mayor no existe. Los últimos dos casos son comparaciones con signo, pero RB32i, esta es la arquitectura 32 de RISC-V, también ofrece versiones sin signo BGU y BLTU. Las dos relaciones restantes, mayor que y menor o igual, se obtienen intercambiando los argumentos, dado que X es menor y Y implica que Y es mayor a X, y que X mayor o igual a Y implica que Y es menor o igual a X. Entonces, puedes usarlo de esa forma, ¿verdad? Igual como vos decís, sí puede llegar a ser un poco más complicado, pero sería de analizarlo bien, ¿verdad? Porque probablemente si habría que usar ahí como que la técnica inversa, ¿va? Para poder saber bien si nos va a funcionar o no, o si tenemos que hacer eso que vos decís, si primero preguntamos si es igual y después preguntamos si es menor. Eh, entonces ahí hay varias cositas que tomar en cuenta, ¿verdad? Ahí sí, lastimosamente, pues el lenguaje no proporciona ese mnemónico, cosa rara, para evaluar eso, pero sí dan estas opciones, ¿verdad? Sería de probar si funciona así tan bien como dicen o si habría que hacer pasos de más, ¿verdad? Incluso para los acarreos también hay que hacer, hay incluso en algunos libros menciona cómo hacer para obtener bien los acarreos en multiplicación y en sumas, porque los add y los mult de este lenguaje ignora el overflow del aritmético totalmente, o sea, no lo toma en cuenta. Entonces eso también hay que tener cuidado si nos pasamos del tamaño de, eh, de del tipo de dato que estemos usando. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. ¿Cuál sería tu recomendación o qué recomendarías para la mejor aproximación para poder hacer el uso de booleanos en esta cuestión? Fíjate que el uso de booleanos acá, como les mencioné, hay segmentos de datos, incluso instrucciones que ya funcionan con float. Déjame ver. Son estas de acá, por ejemplo. Float point exception. Solo que estos sí, los float y los double word, por ejemplo, tienen que usarse con arquitectura de 64 bits. No hay de 32 bits. Entonces, si ustedes están obligados a usar 32 bits, no van a poder utilizar estos. Si en dado caso tienen que hacer operaciones con decimales, tienen que usar prácticamente los cocientes, ¿verdad? O sea, los residuos y los cocientes del resultado de divisiones enteras, ¿verdad? Yo me acuerdo que en más, cuando tocaba hacer eso, cuando tocaba hacer decimales, el registro de X se utilizaba para hacer divisiones y en el DA se guardaba, perdón, en el DL se guardaba
el residuo y en el DH se guardaba el cociente. Entonces, con eso ya se hacía de forma manual, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, acá incluso también en este libro mencionan cómo se trabaja eso, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo qué página era exactamente, pero me acuerdo que lo leí. Y sí mencionan lo de los cocientes y los residuos, ¿verdad? Incluso hacen una fórmula de cómo poder calcular a través del cociente y el residuo el valor del dividendo o del divisor. Entonces, así es como lo podrían manejar, ¿verdad? Para trabajar con datos enteros e irlos concatenando, ¿verdad? Es un poco engorroso, pero así son los ensambladores, desgraciadamente. Entonces, ahora si tienen 64 bits, creo que estos registros de float, sí los van a poder utilizar. Entonces ahí no habría ningún problema. Ah, y así como con los booleanos también, por ejemplo, true y false, sería solo de manejarlo con 0 y 1 nada más, tal vez, ¿va? O una cosa así. Sí, fíjate que yo me acuerdo que también leí que el lenguaje sí permitía o sí trabajaba con valores booleanos puros, pero si te soy sincero, ya no revisé bien cómo. No lo tengo a la mano, ¿verdad? Pero en dado caso que pues lo trabajen con ceros y uno, pues también debería funcionar, ¿verdad? Haciendo la equivalencia de que 0 es false y 1 es true, ¿verdad? También es una forma. Pero sí me recuerdo que había una forma directamente de trabajar con booleanos en este lenguaje, por si lo pueden encontrar, incluso si yo lo encuentro también, y se los paso a su auxiliar para que se los pase, ¿no? Porque sí me acuerdo que lo leí. Entonces, ¿alguna otra duda? Y tal vez algo que quería preguntar era, por ejemplo, es más curiosidad, Ujú. cómo, yo estaba viendo más o menos que trataban de hacer una como concatenación ¿cómo se llama esta cuestión? De strings, por ejemplo, Ujú. en un programa, pero creo que no le salió. Estaba tratando de ver un video así, pero al final no me quedó muy clara la idea. Sí se puede ejecutar una cuestión así que podamos guardar un string e irle agregando más datos a ese mismo string para posteriormente imprimirlo. Debería poderse. Fíjate que, si te soy sincero, no te tengo la respuesta 100% segura, al menos en RISC no, pero yo me recuerdo que en MASM sí se podía hacer. Lo que no me recuerdo cómo lo hacía, porque yo me acuerdo que yo sí lo hacía. Creo que lo que hay que hacer ahí es trabajar con arreglos de strings y ir agregándole a la posición del string lo que vos le querés concatenar. Porque no me recuerdo si directamente a la variable string se le podía hacer esa concatenación. No, no estoy muy seguro. Pero con los arreglos sí te debería funcionar. Ahí no habría ningún problema. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda? Vamos sin miedo. Aprovechen. Bueno, entonces creo yo que ya no hay más dudas, Andrés. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, pues procedemos a finalizar la conferencia. No sé, además agradecerte, Liam, por todos estos temas que nos diste, pues creo que fue bastante ayuda ahorita para los muchachones ahí, especialmente para la sección de las funciones, ¿verdad? Que es una de ahorita en el segundo proyecto, que es una de las que más puntos vale y es de lo que más se hace un poco ahorita complicado. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y ahorita en el chat les voy a pegar un enlace para para la encuesta de la conferencia. Encuestas que siempre se llenan, ¿verdad? Que nos soliciten de parte del DSI.
en donde es más que todo para una retroalimentación. Entonces, por favor, hágame favor de llenarla. Y con eso estaríamos finalizando. Muchas gracias. Ahora bien, teníamos nosotros pendientes, ya hablando así solo para los que estamos en el curso como tal, teníamos nosotros pendientes un tema ahí de la traducción de instrucciones, perdón, de expresiones lógicas, lo que vendría siendo el and, or y not. ¿Va? Entonces vamos a aprovechar ahorita ese pequeño espacio para explicar esa parte. A ver, vamos a ir aquí. Una explicación así repita porque ya nos pasamos 35 minutos. Entonces me indican si se logra ver ya mi pantalla. Sí, es bien. Ok, gracias. Va, entonces veamos, solo que no estoy compartiendo todo, permítanme. Ahí está. Ahí estamos. Ahora ya. Va, entonces tenemos aquí nuestra interfaz y vamos a ver la parte del código. Entonces, como ya les había mencionado, como bien ahorita estábamos comentando ahí con Elian, el tema de este tipo de operaciones los podemos tratar directamente con mnemónicos de RISC, pero puede que se nos haga un poco complicado. Entonces, ahorita les voy a comentar cómo es la manera en la que lo tendríamos que hacer, o una de las maneras más eficientes de hacerlo, si estuviéramos hablando de un código de 3 direcciones puro, como tal, lo que deberíamos hacer, ya algo propio del curso, por así decirlo. Entonces, para eso venimos aquí en nuestro archivo. Bueno, vamos al repositorio del curso, van a la carpeta de proyecto 2. Aquí en la parte de operation, ya sabemos nosotros que es parte de nuestras expresiones y que vamos a estar retornando valores, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos todas nuestras condicionales para identificar cada uno de los operandos. Entonces, vamos a ver a la parte de las expresiones lógicas. Aquí está. Primero tendríamos el AND. Entonces, resumiendo, esta sería la parte del AND. Lo único que vamos a hacer con esta parte del AND es ir jugando con las etiquetas, que estemos generando con los mismos operandos. No es como, por ejemplo, cuando hacemos un menor que ahí es donde utilizamos vamos a ver dónde está, el BLT, ¿va? Para hacer la comparación directamente con RISC, sino aquí pues únicamente vamos a estar jugando con esas etiquetas de salida. Por eso es que en la última clase creo que cabal estábamos hablando acerca de esto y que por qué estas etiquetas o por qué estos atributos de nuestra clase value eran arrays, ¿va? ¿Por qué eran arrays? Y aquí es donde se va a ver que vamos a ir pushando y pushando y empezar a jugar con todas estas etiquetas. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, ahorita en el caso del AND, ¿va? Tenemos el caso del AND, del OR y el NOT. El NOT es más sencillo. Para el caso del AND, pues lo primero que hacemos, bueno, primero un salto de línea y nuestro comentario, ¿va? Para que no nos perdamos. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el operando 1. Bueno, aquí, como ya lo teníamos antes, pues hay otro pequeño cambio. Antes nosotros ejecutábamos directamente fuera de todas estas comparaciones. Aquí arribita, cabal, después de crear el valor temporal que va a devolver nuestra operación, nosotros ejecutamos el operador 1 y el operador 2, a la izquierda y derecha. Y ya lo teníamos una sola vez, entonces ya nosotros lo íbamos utilizando en los diferentes casos que necesitáramos. Pero ahora, para este caso del AND y el OR, nosotros vamos a necesitar primero ejecutar el operador 1 o el operador izquierdo, hacer una serie de evaluaciones sobre las etiquetas
y después volver a ejecutar el segundo operador. Para eso, pues obvio que si lo dejábamos nosotros desde un inicio no íbamos a poder hacer eso, pues porque ya había quedado en el pasado. Entonces no podemos regresar a empezar a analizar el código que habíamos generado para empezar a quitar lo que habíamos puesto, ¿va? Entonces como que no tiene mucho sentido. De igual manera, así como lo dejé yo aquí, como que no se ve muy eficiente del todo, ¿va? Porque se está viendo un montón de código repetitivo. Entonces lo que yo recomendaría es hacer una función que venga a ejecutar todo esto, ¿va? Toda esta parte de aquí, empezar a llamarla desde aquí para que sea un poco más genérico. Pero esto es por fines ilustrativos, nada más lo dejé así, ¿va? Entonces, como les decía, para la parte del ANT, lo primero que nosotros hacemos, bueno, nos identificamos dónde estamos. Entonces, vamos a hacer un poco de zoom y vamos a cerrar esto. Aquí está. Lo primero que vamos a hacer es ir a ejecutar el operador 1. Vamos a tomar un pequeño ejemplo. Aquí ya tenía uno que está probando. Vamos a verlo en un if, vaya que el if ya lo tenemos al 100% para nuestro proyecto. Entonces lo tenemos aquí. Empecemos con estamos usando el ANT. Ahí estamos. Entonces venimos nosotros, y se dan cuenta, el ANT pues no se compone de primitivo y de un lado, primitivo del otro, sino ya tenemos expresiones como tal. Entonces tenemos una operación de un lado y una operación del otro. Eso significa que cuando nosotros vengamos a ejecutar esta operación 1, lo que vamos a hacer es ejecutar esto. Y ya sabemos que aquí se va a generar el mnemónico ese de comparación del mayor que va. Entonces viene, se empieza a guardar en todo nuestro código y queda ahí. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar las etiquetas verdaderas. ¿Etiquetas verdaderas de qué? Del value que estamos recibiendo al ejecutar el operador 1. Entonces, recorremos, como sabemos que es un array, entonces recorremos todas las etiquetas verdaderas y las vamos guardando en el código que estamos generando. Perdón. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque aquí lo que estamos diciendo, lo que estamos buscando aquí es como que todos los casos sean verdaderos. El primer momento que sea un falso, pues yo sé que esto ya no se va a cumplir. A diferencia del OR. El OR, cuando tratamos con un OR, lo que estaríamos buscando es el primer verdadero. Al primer verdadero ya no nos interesa evaluar lo siguiente, ya sabemos que tenemos que cumplir con esto. En cambio, con el ANT, con el primer falso, ya no nos interesa si este es verdadero o falso, porque ya sabemos que no vamos a entrar aquí. Entonces, de una vez mandamos a las etiquetas. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Primero ejecutar el operando 1, recorrer el array de etiquetas verdaderas que trae ese operando 1 y empezar a generarla, ¿va? En nuestro código de nuestro código de 3 direcciones, o ensamblador en este caso. Lo siguiente ya sería ejecutar el siguiente operador. Entonces venimos nosotros, ejecutamos esto, se genera el mnemónico mayor que y el salto incondicional, vamos a ver si el salto incondicional, y después todas las etiquetas verdaderas. Ya después venimos y ejecutamos esto. Al ejecutar esto se vuelve a generar el mnemónico para esta instrucción, el salto incondicional, y por último, esta es la parte importante también. Como siempre vamos a tener que devolver un resultado de tipo value, entonces lo generamos y lo retornamos. Ahora bien, en ese resultado vamos a jugar con los arreglos de etiquetas. Para las etiquetas verdaderas, al menos en el caso del ANT, nosotros vamos a agregar las etiquetas verdaderas del operador 2. Este punto extend de Python es para clonar o para agregar los elementos de una lista en otra lista. Entonces aquí le decimos, mira, en este result que acabamos de generar con etiquetas verdaderas que está vacío, le vas a agregar las etiquetas verdaderas que tiene nuestro operador 2. Sería esta parte de aquí. Y en la parte de las etiquetas falsas, vamos a agregar las etiquetas falsas tanto del operador 1 como del operador 2. Para decirle eso, mira, entonces cuando encontres un falso, al momento de evaluar la primera operación,
te vas a salir, y eso es lo que vamos a retornar aquí. Ya después que hagamos nosotros con ese conjunto de etiquetas no nos va a interesar, ¿va? Porque eso ya depende de la instrucción o de la otra expresión de la que estemos nosotros tomando esto. Entonces, agregamos eso y lo retornamos. Como sabemos que esta es una expresión, pues retornamos value ahorita para este caso y lo retornamos. Ahora bien, para el caso del OR, es similar. Igual vamos a generar nuestro comentario, nuestro salto de línea, vamos a ejecutar el primer operando, vamos a agregar, aquí viene ya el primer cambio o la primera diferencia con el AND, que vamos a agregar a recorrer todas las etiquetas falsas, no las verdaderas, las falsas, y las vamos a ir a agregar en nuestro código de 3 direcciones, siempre utilizando nuestro generador. Después ya continúa, entonces ejecutamos el operador 2, después creamos nuestro value, ¿verdad? Nuestro objeto, y aquí viene el siguiente cambio. Ahora lo que vamos a hacer es que a las etiquetas verdaderas de este result que acabamos de crear, le vamos a agregar las etiquetas verdaderas, tanto del operador 1 como del operador 2, porque eso es lo que estamos buscando. El primer verdadero, al momento en que aparece el primer verdadero, ya saltamos. Ahora bien, en la parte de las etiquetas falsas, lo único que le voy a agregar son las etiquetas falsas del operador 2. Y ahí lo retorno. Entonces eso ya me va a dejar este value con una lista de etiquetas, ¿verdad? Que ya yo voy a manejar del lado de mis instrucciones de la manera que yo quiera. Entonces, si se dan cuenta, son bastante similares. Esto es por si les está dando problema o tenían ahí un poco de problema al momento de cómo tratar con los mnemónicos específicos con este tema del RISC-V, ¿verdad? Que ahí sí tenemos el AND y el OR, pero pues están diciendo que tenían unos problemas con eso. Entonces, esta sería la otra alternativa, ahora para ya no, si ya nos cansamos de estar investigando tantos esos temas, pues podríamos hacerlo así. Y yo diría que esto sería lo mejor porque esto sí ya viene siendo parte del código de 3 direcciones como tal, ¿verdad? El manejo de las etiquetas. Ahora bien, eso sería para el AND y para el OR. Para la parte del NOT es más fácil todavía. Para la parte del NOT, bueno, primero nos identificamos, entonces estamos realizando una operación del NOT, creamos nuestro comentario. Para el NOT no vamos a tener operador 2, eso ya va a entrar en todas las validaciones que tienen que hacer ustedes en esta parte. Pero ahí únicamente vamos a tener un operador que va a ser el izquierdo. Entonces lo vamos a ejecutar. Y lo que vamos a hacer es un cambio, un switch, porque de eso se trata el NOT. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese switch? Es a las etiquetas verdaderas les vas a poner las etiquetas falsas que traigamos de nuestra operación. Y a las etiquetas falsas les vas a poner las etiquetas verdaderas. Solo ese es el único cambio que se hace. Entonces, solo con ese cambio de etiquetas ya nosotros lo manejamos como debe ser. Ahora solo denme tiempo. Bueno, ya vamos a terminar. A ver si tengo todo, si está corriendo. Veamos cómo es que se ejecuta. Veamos aquí, agregamos un número primitivo. Agregamos un primitivo numérico. Operación mayor que aquí. Hasta aquí lo que estoy haciendo. Cerrar esto un rato. Es hasta esta parte de aquí. Está. Aquí ya se ejecuté mi operador 1, entonces esa ejecución del operador 1 vino, me generó el primitivo numérico del 4, si se dan cuenta aquí el 4 lo estamos guardando en la pila en la posición 12, después el 2, que vendría siendo lo guardamos en la pila en la posición 16, después hacemos la comparación, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta parte donde ya nosotros recorremos todas las etiquetas verdaderas, para este caso de LAND, las agregamos aquí y continuamos. Ejecutamos la operación 2 y ya vendría aquí. Entonces agregamos un primitivo que es 5, que vendría siendo este 5 de aquí, en la pila, y ahí lo guardamos el 6 y hacemos la comparativa, que sería hasta aquí. Y de último, vamos a ver, ahí está. Entonces aquí si se dan cuenta ya empiezan a aparecer como que dos etiquetas de corrido, aunque parezca que está mal, pues aquí estas son las etiquetas que me van a indicar falso o verdadero. En este caso sería falso por delante.
Y así es como nosotros tenemos que ir jugando, prácticamente jugar con las etiquetas. Y ya tenemos la parte delante. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos al ripes. Vamos a copiar todo y ahí está. Se empieza a ejecutar y entra al if. Entonces, este era un if, nada más si 4 mayor que 2 y 5 menor que 6, entra al if, si no, entra al else. Como este es un AND, vamos a ponerle 4 mayor que 0, perdón, 4 mayor que 20, entonces sabemos que nos tendría que ir por el else. Venimos, lo empieza a ejecutar y ahí está, entra al else. Ahí es donde hace las validaciones de las etiquetas que les estoy comentando y me tira de una vez a la parte del else. Entonces ahora vamos a probar del otro lado 5, 50 mayor que 60. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo todo de un solo, entra el else, ahí está. Ahora bien, si nosotros probamos con el OR, 4 mayor que 2, eso está bien, 50 menor que 60, esto es falso, pero como uno es verdadero, sabemos que se tiene que cumplir y aún así tendría que entrar al if. Vamos a ejecutarlo y entra al if, ahí estamos, ya vemos que está bien. Ahora para el caso del not, vamos a agregar uno de estos porque no me acuerdo cómo manejé aquí la parte de la jerarquía. Vamos a ver. Ahí está, si se dan cuenta, esa fue la parte del not. Entonces 4 mayor que 2, esto es true, pero tendría que entrar al else. Estamos. Entonces si ponemos 4 mayor que 20, por ejemplo, traducimos. Y esto sabemos que es falso, pero por el not ya nos tendría que entrar al if. Ahí estamos. Y así es como se manejaría, al menos de una forma más fácil, diría yo. Que al final de cuentas no es mucho código que se agrega, ¿verdad? Son dos secciones que son bastante sencillas y se parecen, ¿va? Y la parte del not únicamente cambiamos de lado las etiquetas. Entonces, ahí estamos, eso era lo que les quería comentar, no sé si alguien tiene una duda acerca de esta parte. Ya nos pasamos una hora. Son las etiquetas, me imagino que justamente ahí es donde vas guardando lo del L0, L1, L2 para poder ir brincando dependiendo de qué resultado tengas. Correcto. Ah, ya. Entonces, literalmente cuando le pones un not, jugás con esas etiquetas, las cambias de lugar. Exacto. Cuando no teníamos not, pues asignábamos etiquetas verdaderas, te genero estas y te las asigno, las tenés. Pero como ahora nos encontramos con un not, entonces dice, tengo tus etiquetas verdaderas y tus etiquetas falsas, te las voy a intercambiar. Y ahí estamos. Y por eso es que se produce el not, así de sencillo es. Justamente lo que me preguntaste la última clase, cabrón. Cabal, para eso es que funciona tener los arrays, directamente para esta parte es que funciona tener esas etiquetas. Para hacer correcto. Ya. Ok. Ahí estamos, entonces eso les quería comentar. Vamos a ver si logramos hacer implementar la parte de las funciones que nos compartió ahorita Elian. Sería bueno, entonces si así logramos ver un ejemplito de esos para no irnos de una vez. Bueno, ya con traducción me refiero, o sea, así ya pasando el TypeScript a RIPS, porque a RISC. Porque ahorita ya solo RISC ya nos lo dejó bien claro ahí Elian. Que creo que alguien tiene una pregunta por ahí. Bueno, creo que no. Entonces, no sé si ya llenaron la encuesta. Si no, pues háganme favor de llenarlo. Ahorita se la mando al grupo también. Y eso sería todo. Entonces, no sé si Elian sigue por ahí. Si seguís ahí, pues te vuelvo a agradecer por todo lo que nos acabas de enseñar ahorita. Creo que bastantes todavía teníamos un montón de dudas con esa parte de las funciones. Entonces, muchísimas gracias. Y eso sería todo entonces por la conferencia. Gracias a ustedes también por su atención. Nos vemos el siguiente día de clases. Pasen feliz noche. Solo una pregunta, Ux. No sé si se va a subir el ejemplo que se hizo al repositorio. Y no sé si vas a compartir también la grabación. Sí, claro que sí.
le voy a pedir al expositor que me mande, que pase el repositorio. Si es que lo guardé en un repositorio, que lo pase, entonces yo se los comparto, igual la grabación se las va a compartir. Va, está bien. Gracias, Ox.